Hola, soy Mónica Subchuk y quiero hablarles de técnica pianística a través de diferentes videos que ilustraré con ejemplos de música argentina, para a la vez dar a conocer y difundir repertorio de compositores de mi país. Partiendo de un nivel inicial y avanzando gradualmente en complejidad, escucharemos y analizaremos distintas partituras. Explicaré sus problemáticas y daré soluciones con ejemplos prácticos sobre el teclado en un trabajo corporal y sonoro. Abordar toda la bibliografía pianística resultaría evidentemente imposible, pero los fragmentos que he seleccionado abarcan una gran cantidad de desafíos y destrezas. Si los identificamos con claridad, podremos luego resolver problemáticas similares en cualquier partitura. Espero que este trabajo les resulte útil. Gracias por estar allí y acompañarme en este espacio. Bienvenidos. A continuación, trabajaremos La colina sombreada, la primera de las 5 piezas que integran la suite Opus 32 en la sierra que Alberto Williams escribió en 1890. Las 5 piezas son hermosísimas, muy descriptivas, casi impresionistas. No olvidemos que Alberto Williams vivió y estudió en París muchos años. Williams fue un gran compositor argentino. Estudió piano en París con un discípulo de Chopin, Georges Mathias, y también composición con distintos maestros, entre los que se destaca César Franck. Al volver a Buenos Aires, comenzó a estudiar formas, melodías y ritmos del folclore argentino con el propósito de llevarlos a sus composiciones, unidos con elementos de la música académica europea. Escribió obras para piano, música de cámara, coral y sinfónica. En 1893 fundó y dirigió el Conservatorio de Música de Buenos Aires, a través del cual realizó una gran labor cultural y pedagógica. Estamos viendo una imagen del inicio de la obra. Sobre la tonalidad inicial, sol bemol mayor, comienza en izquierda con un diseño de tresillos, ritmo que mantiene en forma permanente. En 2 compases de introducción nos presenta 2 destrezas. Por un lado, el realce del bajo, que debemos pensar como un instrumento más grave, y por el otro, el diseño melódico de arpegios combinados con notas por salto y grado conjunto. Luego, en el segundo pentagrama, la izquierda repite la propuesta, mientras que en derecha comienza el tema con una melodía muy expresiva y delicada. El compositor coloca cantando y dolcísimo. Esta obra nos va a permitir trabajar arpegios, toque de antebrazo y brazo, así como reflexionar sobre la importancia de la flexibilidad de la muñeca, ver diferentes estrategias para el logro de saltos y desplazamientos y a su vez el trazado de un proyecto sonoro. Para cantar esos bajos, el toque tiene que ser de brazo, el brazo que entra al teclado entregando su peso desde el hombro a través del 5º dedo, bien armado, que se aferra al teclado, como si el 5º dedo en su agarre con las teclas y el hombro por un lado fuesen los puntos de agarre de una hamaca paraguaya. Siempre recurro a esa imagen porque es justo lo que tenemos que sentir con total flexibilidad y comodidad cada vez que ofrecemos el peso del brazo sobre las teclas. Es importante trabajar estas caídas, descansar en cada bajo y relajar muscularmente sintiendo total comodidad. Tenemos ese bajo, por un lado, que debemos realzarlo tal como nos propone la partitura, pero por otro, Williams nos propone todo un movimiento dado por esas notitas en arpegio, para lo cual es fundamental una muñeca totalmente flexible,
cómo velo al viento que sobre el teclado se adapte al dibujo de la melodía. Ya lo hemos hablado en otros ejemplos también de Williams. Doy el ejemplo ahora sobre el teclado con el quinto que entra en el bajo y luego el arpegio en su desplazamiento. Tal como vimos, en una primera instancia de trabajo recomiendo siempre trabajar todo en lento. Se requiere práctica, por un lado, y a la vez tiempo para que el toque madure, lo vayamos incorporando con mano armada y siempre libre de tensiones musculares. En una segunda etapa, cuando veamos que hemos madurado e incorporado el movimiento, podremos acelerar para ajustarlo a lo que nos demanda la partitura. A su vez, algo a tener en cuenta es el rubato que nos permite esta pieza. Nunca debemos hacerla metronómica. ¿Recuerdan cuando yo en otras entregas les he dicho que uno tiene que hacerse a la imagen sonora de lo que nos propone la pieza? Esto es la colina sombreada. Imaginemos el viento entre las hojas de los árboles y esa brisa fresca que nos acaricia el rostro, llevado al toque instrumental y a esa izquierda tan linda y tan cantada, coincide exacto con esa imagen que al menos en mi razonamiento es lo que debo reflejar en el teclado. Por lo tanto, el toque no va a ser metronómico, sino rubato. Por momentos se acelera, por momentos se queda en un juego de voces y también de métrica con total elasticidad y libertad. Tal como podemos ver en la imagen de la partitura, cuando comienza la melodía principal, cada sonido deberá trabajarse con toque de brazo en íntima conexión con el teclado, a través del contacto de las yemas de los dedos en un legato sumamente profundo. Voy ahora a dar el ejemplo instrumental. Hemos visto que Williams en la partitura coloca la palabra CD, lo que nos indica a detenernos levemente en el pulso. No es un pulso metronómico, es libre, acorde a la imagen sonora de la obra, que como ya dije, no tiene un tiempo metronómico, sino libre, expresivo, con cierta libertad o rubato, en concordancia con lo que para mí es la brisa que mece los árboles en esa colina sombreada, título de la pieza. Otra cosa sobre la que tenemos que tener mucho cuidado es no solo en ir graduando las intensidades y respetar el fraseo que nos propone el compositor, sino también la importancia de ir graduando cada sonido de manera de no hacer acentos que corten el discurso musical. Más adelante, el tema va creciendo en sonoridad y pasa de sonidos individuales a octavas, donde a veces puede ligarse de dedo y otras veces mediante la graduación sonora del dibujo melódico. Ahora vemos una nueva imagen, donde se observa que el diseño melódico continúa creciendo hasta el fortísimo que inicia el último pentagrama. Nótese en el primer pentagrama la anotación de rubato que nos hace Williams, relacionada nuevamente con la libertad para el tempo en la interpretación de esta pieza.
Es siempre fundamental el análisis de la partitura y ver su propuesta para trabajar un proyecto sonoro en concordancia. En este caso, debemos planear cómo aumentar la sonoridad o cómo decrecer, siempre de acuerdo a una sensibilidad táctil y a su vez a un control auditivo profundo que no muchos tienen en cuenta. Muchos tocan y no se escuchan, no escuchan el sonido que generan al tocar y no tienen en cuenta el sonido que deben generar. Por lo tanto, es muy importante trabajar en esta práctica, escucharnos con profundidad, trabajar corporalmente de acuerdo al proyecto sonoro previo y algo que también siempre digo, muy importante, cantar la melodía para sentirla con profundidad y luego poder llevarla al teclado. Un error frecuente en los estudiantes es no planear un trabajo sonoro, no analizan la partitura y no tienen en claro sus puntos máximos y mínimos de tensión. Es muy importante determinar cómo llegar a ellos, si en forma súbita o gradual, cómo trabajar la entrega del peso y escucharse con profundidad para notar la diferencia entre la sonoridad que se obtiene y la que se debe lograr. Para lograr esos puntos de máximo volumen sonoro, una vez que los hemos determinado, es necesario, al estudiar, que los trabajemos como lugares para brindar peso y a la vez descansar muscularmente. Recomiendo quedarnos, detenernos en cada uno de esos puntos, tomándonos todo el tiempo de pausa que necesitemos para controlar comodidad en el toque y entrega plena de peso sobre las teclas. Por ejemplo, para caer en ese punto máximo tenemos que estudiar lo que yo llamo un enganche. ¿Qué significa enganche? Practicar ida y vuelta sobre el pasaje en cuestión. Voy a dar ahora el ejemplo sobre el teclado. Antes de dar el ejemplo sonoro, me parece importante refrescar la imagen de la partitura. Vamos a tomar el sonido que está antes del punto máximo. Lo podemos ver en la octava en derecha sobre do bemol, finalizando el primer pentagrama. ¿Lo pueden ver? Y practicamos el enganche o el enlace entre ese do bemol en octava y el acorde fortísimo en la bemol menor que inicia el pentagrama 2. Ahora sí voy a dar el ejemplo. Miren la posición de la mano, noten el enganche y presten atención a la sonoridad. Fíjense que yo primero hice el enlace entre la octava y no el acorde, sino otra octava, como para medir inicialmente la distancia del salto. Luego, en una segunda etapa, trabajé el salto y la distancia entre la octava y el acorde, quedándome allí con mucho tiempo, con total tranquilidad, porque lo más importante es entregar el peso y relajar. Recordar que es muy importante exagerar el tiempo de descanso en la entrega del peso sobre el teclado, sobre cada uno de los puntos máximos. Ustedes recién escucharon un resultado sonoro en mi interpretación, pero que es el resultado de mucho tiempo de práctica, con paciencia, con perseverancia. Práctica por un lado y paso del tiempo por el otro necesario para ir incorporando y madurando cada pasaje. Recomiendo siempre tomar
cada uno de estos puntos máximos con entrega de peso de brazo, quedándonos, descansando, entregando el peso y de a poco, en la medida que maduremos el toque, iremos acelerando hasta encontrarnos con la velocidad real de la partitura. Volvemos ahora a la propuesta de la partitura. Desde ese punto máximo sobre el que hablamos hace un rato, la obra va decreciendo gradualmente a lo largo de 16 compases. En la imagen que estamos viendo se ve la sección del final de toda esa frase. Aparece disminuyendo, luego la melodía debe ser pianísimo con ralentando para finalmente descansar en el acorde en blanca sobre sol bemol mayor. Termina aquí una primera gran sección de 36 compases desde el inicio de la obra. En la imagen de partitura que vimos recién, vimos que en mano derecha vuelven a aparecer distintos saltos entre octavas y acordes. Vuelvo a recomendar la práctica tal como lo hicimos minutos atrás. Por otro lado, vamos a detenernos en algunos casos puntuales. Observemos este pentagrama en particular. Vemos saltos entre octavas y también entre octavas y acordes que enlazan del compás 1 al 2 y luego del 2 al 3. En esos lugares, así como en otros similares, es necesario afianzar los desplazamientos y las caídas midiendo las distancias correctas con prácticas de enganche en ida y vuelta e incluso entre octava y octava antes de hacer la práctica octava y acorde. Lo hago ahora en el piano. Voy entonces a enlazar del primer al segundo compás y del segundo al tercero. ¿Notaron el enganche? Ida y vuelta en octavas. Luego descanso en la segunda octava, que es hacia donde aparece el tiempo fuerte del compás. Y, por último, ida y vuelta entre octava y acorde, con descanso en el acorde donde tengo la parte fuerte del compás. Es importante detenernos en practicar lo que yo llamo el enganche en saltos o desplazamientos que nos ofrezca cualquier ejemplo en cualquier partitura. Pueden ser distancias entre notas, entre octavas, entre acordes, pero es necesario practicarlos en ida y vuelta, descansar entregando el peso, detenernos como pasajes puntuales a estudiar y no esperar, como les sucede a algunos, a que maduren y salgan por sí mismos. Es algo que debemos trabajar puntualmente y con la atención que merece. Antes de seguir con nuevas consideraciones sobre esta hermosa pieza, los invito a escucharla.
Es hermosísima esta propuesta de colina sombreada de Alberto Williams, llena de atmósferas, de pasajes llenos de color en sus armonías y un tempo rubato que nos da total libertad de expresión. Antes de terminar, quiero hacer un breve análisis de un fragmento nuevo sobre la partitura. Observando este nuevo fragmento de la partitura, quiero detenerme específicamente en los dos compases desde donde el compositor nos coloca a tempo. En izquierda repite el mismo desafío de arpegios, pero las distancias son mayores en el desplazamiento. Presenta séptimas y cuartas, sextas y cuartas, sextas y sextas, sextas y quintas. El fraseo cambia a 1 por tresillo y Williams nos pide realzar los sonidos que aparecen como corchea y luego como negra. Recomiendo para abordar esta propuesta total elasticidad en la muñeca, que deberá ir ajustándose al diseño con saltos combinados que, como hemos visto, nos plantea Williams. Por otro lado, debemos quedarnos en cada uno de esos bajos con el quinto bien armado, tal como explicamos al comienzo de esta pieza, entregando el peso pleno. Primero con mucha sonoridad. En la medida que vayamos madurando el toque, contenemos el peso para lograr el matiz suave que nos propone la partitura. Acabo de mostrar cómo, por un lado, trabajar cada uno de esos bajos, en los cuales será necesario que el quinto dedo bien armado se apoye sobre el teclado para brindar todo el peso del brazo sobre el teclado y así realzar ese bajo consiguiendo su relieve. Por otro lado, luego volví a repetir los bajos, pero con el resto de los sonidos que, por la propuesta de Williams en esa combinación de notas a modo de arpegio, la muñeca es fundamental en su elasticidad y flexibilidad para adaptarse al diseño melódico. Vamos ahora a ver qué sucede para la mano derecha. Vemos ahora nuevamente el pentagrama y, con respecto a la melodía principal de la derecha, se encuentra primero en las voces superiores de los acordes y luego en las notas que finalizan los arpegios. Para el primer compás debemos trabajar el desglose de voces, tal como ya lo explicamos. En el segundo compás recomiendo trabajar el arpegio, pero con mayor relieve en el quinto dedo, que va a tener que presionarse levemente para obtener un sonido más profundo y timbrado que corresponde a la línea melódica. Una vez más, la muñeca deberá ser muy elástica y con total comodidad en su movimiento, acompañando el diseño del arpegio. ¿Lo vemos ahora en el ejemplo sobre el teclado?
Primero voy a tocar solamente la línea melódica con los mismos dedos que usaría si en lugar de tocar como voy a hacer solo la línea melódica, tocase todos los elementos. Ahora, la línea melódica con el desglose de acordes forte. Una vez más, presten atención a cómo pongo el peso en la línea y saco peso picando las notas de los acordes que no van a ir en relieve. Finalmente, los arpegios del pentagrama final. Una muñeca flexible, muñeca alta que se adapte al diseño. Vamos ahora a todo junto en derecha. Acabamos de ver cómo trabajar distintos elementos separadamente y luego en juntas. Esto es para recordarles que siempre hay que transitar un camino para llegar a la meta. Por otro lado, es importante también considerar que no es lo mismo para un estudiante que para un pianista profesional. Mis directivas son siempre dirigidas a aquellos que están tratando de incorporar estas destrezas. En ese caso, siempre recomiendo trabajar separadamente antes de unir. Seguimos un poco más adelante con la partitura. Siguiendo adelante, en esta imagen vemos una sección de la obra donde aparece una nueva propuesta de graduación sonora que nos lleva a trabajar partiendo del acorde inicial en piano toda una frase que crece gradualmente. En esta nueva imagen vemos el punto máximo de ese crecimiento en el fortísimo del acorde en blanca. Luego decrece y Williams nos pide un molto ritardando. Seguidamente, Williams reexpone el tema más delicado que nunca y luego de unos compases finaliza la obra. Vamos ahora a trabajar algunos detalles de la sección que vimos recién en imágenes. Si nos detenemos en este fragmento, los puntos de apoyo serán los acordes en negra que inician los compases 2 y 3 del primer pentagrama en un crecimiento gradual para luego llevarnos al punto máximo sonoro que vemos en el acorde fortísimo en blanca. Vamos a trabajar esos enlaces. Octava, 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 acorde. Hemos practicado el enlace de cada uno de los saltos que vimos en la partitura. Ahora vemos que toda esta sección tiene que ir en un crecimiento gradual. Por lo tanto, el primer enlace va a tener una sonoridad, el segundo otra en creyendo y el tercero nos va a dar la sonoridad máxima. ¿Lo escuchamos? Hemos escuchado el pasaje directamente en manos juntas y quiero detenerme particularmente en el arpegio que hice finalmente. Por un lado tenemos el tempo rubato.
Por otro lado, tenemos el crecimiento gradual hasta alcanzar el punto máximo en ese acorde en blanca. Y por otro, esa izquierda que acompaña como la brisa entre los árboles también tiene mucha importancia. Y en el caso puntual del lugar donde queda sonando ese acorde, cómo la izquierda toma relevancia, realzándola en una idea polifónica de la obra, donde no es solo la melodía principal, sino la melodía con las voces que la acompañan y esa izquierda permanentemente en movimiento. Hay algo también muy importante a tener en cuenta en cuanto a pensar que nada sale por arte de magia. Un error muy común es no estudiar las secciones como se debe y con detenimiento. Recordemos que todo va a ser resultado de nuestro trabajo sobre las teclas. Paciencia y perseverancia, claves del éxito. La colina sombreada es un ejemplo que nos ha ofrecido diversas destrezas y a la vez una propuesta exquisita de colores y matices. Ya la hemos escuchado. Termino con esto mi trabajo, les agradezco como siempre por estar allí y los invito a acompañarme en un nuevo video. Hablaremos y trabajaremos sobre el rancho abandonado, otra pieza de Alberto Williams muy importante porque ha sido considerada por la historia pilar fundamental del nacionalismo musical argentino. Los espero.